Durante los últimos días, los colombianos y colombianas hemos sido testigos de la agitación en el escenario político nacional de Colombia. La conformación del gabinete del nuevo gobierno nacional del pacto histórico en cabeza del presidente electo Gustavo Petro y de su vicepresidencia electa Francia Márquez, así como la conformación de las mesas directivas del Congreso de la República, en Senado y Cámara, han sido el punto de inicio y de finalización de un escenario de pugnacidad, de debate, de desencuentros protagonizados por la clase política. Pero en el centro de esas discusiones ha estado el senador del pacto histórico, Gustavo Bolívar, quien a través de las redes sociales, básicamente, pero también a través de los medios tradicionales de comunicación, ha manifestado su posición de descontento muchas veces y de crítica a la manera en que se ha venido desarrollando esta conformación del nuevo gobierno del pacto histórico. Criticado por muchos, seguido por otros tantos, el senador Gustavo ha mostrado algo que en los términos sociales se llama incorrección política. De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tovar Troches y sean ustedes bienvenidos a este espacio de análisis y de opinión alternativo generado desde la provincia colombiana, desde acá, desde el norte del departamento del Cauca. Agradecerles a todos ustedes por ser tan generosos, regalarnos algo de su tiempo para compartir estas opiniones y estos puntos de vista. También agradecerle a quienes se han suscrito y se han vuelto nuestros seguidores en todas nuestras redes sociales, que ustedes ya la mayoría conocen. En este orden de ideas, permítame también, con su venia, darle la bienvenida a los amigos de Mincal Natural, tienda virtual. Mincal Natural tiene para ustedes, para todos ustedes, cerveza artesanal de cannabis, jabones, medicamentos, alimentos propios, todos ellos elaborados artesanalmente por la comunidad indígena Nasa de acá del departamento del Cauca. Los amigos de Mincal Natural, tienda virtual, tienen sus redes sociales, como pueden ustedes estar observando, en Facebook Mincal Natural, en Instagram Mincal Natural, y también aparecen los contactos de las redes de WhatsApp 318-795-5468, 312-201-4237. Mincal Natural, cerveza artesanal de cannabis, jabones, medicamentos, alimentos propios, elaborados artesanalmente por la comunidad Nasa del departamento del Cauca. Muchas gracias a los amigos y a las amigas de Mincal Natural. Permítanme, sin alargar más la introducción, hacer la presentación oficial de esta conversa del día de hoy y nuestra videocolumna. No se despeguen, por favor, ya venimos con el inicio de esta conversa de fin de semana. Bueno, como ustedes podían ver ahí en la presentación de esta conversa de fin de semana, las redes sociales han sido básicamente el escenario en el que se han desarrollado las controversias, las distintas posiciones en torno a la conformación del nuevo gobierno nacional de Colombia, en esta ocasión en cabeza de la coalición llamada Pacto Histórico. En conversas pasadas ya habíamos manifestado nuestra posición personal, incluso con unos invitados, al respecto de este nuevo escenario. Digo nuevo escenario en el sentido de que por primera vez en toda la historia republicana de Colombia, las llamadas fuerzas de izquierda, los llamados movimientos progresistas alternativos, de los sectores sociales de base, pues han llegado al poder nacional, al gobierno nacional. Entonces, esta novedad, casi más de 11 millones de colombianos, 11.300.000,
que respaldaron y han dado el mandato de cambio de las históricas malas costumbres políticas que muchos conocemos como la politiquería, pues ha generado una serie muy grande de expectativas en torno a esa promesa del cambio, el cambio de la forma de hacer política y sobre todo el cambio de gobernar, de la forma de gobernar. Pues bien, todo cambio normalmente es disruptivo, tiene altibajos, es confrontacional y no es nada raro pues que este ejercicio de pugnacidad, de controversia, de desencuentros, pues se esté presentando en este momento en un escenario como el colombiano, que es tan particular. Pero como les decía al inicio de esta conversa, uno de los protagonistas de esta controversia, si es que la podemos llamar así, ha sido el senador Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, conocido por todos nosotros, o por lo menos por la sociedad colombiana, como uno de los fieles escuderos de Gustavo Petro en la conformación de eso que se llamaba Colombia Humana y que ahora pues hace parte del Pacto Histórico. A través de redes, como ustedes veían en el pequeño videoclip promocional, el senador Gustavo Petro ha manifestado públicamente su inconformidad, su crítica, una crítica fuerte, en torno a la manera en que los nuevos aliados del Pacto Histórico, es decir, puntualmente el senador Roy Barreras, el senador Armando Benedetti y demás miembros de lo que después se conocería como el Frente Amplio, han venido a tratar de conseguir esa cosa que se llama gobernabilidad. Ya nosotros lo hemos explicado en conversas pasadas de por qué pasó eso. Es decir, cuando en el Congreso el Pacto Histórico no alcanza las mayorías para sacar por sí mismo adelante su agenda legislativa, pues por culpa de las malas elecciones nuestras, suyas y las mías, de darle todavía vida a las fuerzas tradicionales de derecha, pues han llevado a que estos nuevos estrategas del Pacto Histórico tengan que, en palabras y en visión de Gustavo Bolívar, apelar nuevamente a esas viejas tradiciones politiqueras del chantaje y la cooptación, etcétera, etcétera, el intercambio de puestos por favores, eso creemos entenderle, senador Gustavo Bolívar, para la conformación de la mesa, primero las mesas directivas del Congreso, es decir, la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara, pero también, y sobre esto creo que vamos a centrarnos el día de hoy, sobre la elección de los titulares de los entes de control, en este caso particular el de la Contraloría General de la Nación, que ha suscitado pues titulares y opiniones encontradas. Toda vez que, como ustedes verán ahorita más adelante en los videos que les vamos a presentar, sobre el actual Contralor de Colombia pesan una serie de investigaciones, pesan una serie de señalamientos, incluso hechos públicos en la prensa colombiana, alrededor de ciertas anomalías en su mandato. Y pues que obviamente cubren a sus allegados. La conformación de la lista de los elegibles para ser nombrados como o para escoger el nuevo contralor o contralora se ha metido en esa controversia de la forma de conformación del gobierno de Gustavo Bolívar. Entonces, a ese respecto, en esta primera parte que vamos a pasar muy rápido en la conversa, permítanme compartir con ustedes, aparte de un video que se hizo público a través del perfil de Twitter del senador Gustavo Bolívar, donde él trata de explicar de mejor manera esa posición suya de crítica en torno a la elección de las listas, la conformación de las listas de candidatos a la Contraloría y a la manera en que incluso los aliados del pacto y del frente pues han estado abordando esta forma de hacer gobierno, nueva forma de hacer gobierno, esta nueva forma que promete el cambio. Entonces, no se despeguen, por favor, vamos a ver esta primera parte de esta declaración de Gustavo Bolívar para irlas
compartiendo con ustedes y desglosándolas un poquitico. No se despeguen, por favor. Buenos días a todos y a todas. Pues bueno, estamos a puertas de elegir un nuevo Contralor o Contralora General de la República. Es la persona encargada de vigilar que los dineros públicos no sean robados, como han venido siendo robados por décadas. El poder de las contralorías municipales y departamentales, por ejemplo, hace que en concubinato con los congresistas que tienen sus aliados en las gobernaciones y alcaldías se pueda robar con toda impunidad en Colombia. Por eso este cargo es tan importante. Y me atrevo a pensar que la clase política es la que pone siempre al contralor, un contralor o contralora a su medida para poder tener impunidad en todos los robos que hacen siempre a la nación. Pues bien, esta es la primera vez en muchos años, décadas, podría decir 2 siglos, que los movimientos alternativos que nos decimos agentes del cambio, de la decencia, tenemos la oportunidad de elegir un contralor o contralora sin ataduras con la clase política corrupta, independiente totalmente y sin que le deba nada a sus electores, que en este caso seríamos nosotros, que ya tenemos la mayoría en el Congreso. Pues el llamado es a que no desperdiciemos esta oportunidad. Este es un llamado especialmente a mis 50 compañeros y compañeras de la Cámara y del Senado. No podemos perder esta oportunidad. Sin embargo, he sabido que ha habido reuniones intensas de varios sectores dentro del pacto para apoyar una candidata que se llama la señora María Fernanda Rangel. Quiero decirles que no la conozco, me han pedido que la reciba y que hable con ella. No estoy en Colombia, por eso no acepté y no tengo nada contra la señora, absolutamente nada. O sea, no tengo nada contra ella. Simplemente el hecho de que trabaje hoy en la Contraloría General, que sea funcionaria de la Contraloría, me hace pensar que es una ficha del actual Contralor, Felipe Córdoba, que sí tiene muchos cuestionamientos por algunos actos de supuesta corrupción que le están endilgando y que ya el diario El Espectador ha publicado algunos. Si nosotros accedemos a elegir una candidata o candidato del actual Contralor, lo que estamos garantizando y lo que está garantizando él es el tapen por otros 4 años. Esto es infame con un país con 11.300.000 personas que votaron por el cambio. Bueno, como ustedes podían ver y escuchar al senador Gustavo Bolívar, la posición de él es una posición muy clara en torno a el ejercicio de esta elección del nuevo Contralor o Contralora de la República de Colombia. Pero quisiéramos como señalar 2 puntos interesantes de esta primera parte de ese video. Y retomamos inclusive algo que dijimos apenas ahorita, es que son 11.300.000 colombianos y colombianas que votaron por el cambio, votamos por el cambio. Esos 11.300.000, junto con algunos de esos votantes del ingeniero Rodolfo Hernández, votamos por el cambio de costumbres, por el cambio de la manera de hacer política y de gobernar el país, y de gobernar en términos generales. Entonces, allí hay un elemento que pareciera ser que todavía está en discusión, estuviera en discusión. En esto muchos colombianos, y creo que yo lo he dicho desde antes, nos suscribimos con la posición crítica del senador Gustavo Bolívar en el sentido de que tenemos que hacer todo lo posible porque esa promesa de cambio en la forma de hacer política y de gobernar pase de ser promesa y se vuelva una realidad. Y esos pasos hay que darlos. Y la crítica y el señalamiento de las cosas que se estén haciendo mal hacen parte de ese ejercicio del cambio en la forma de hacer política. Obviamente, como recién, permítame ser reiterativo, recién les acababa yo de decir antes de ver el video, desafortunadamente las malas elecciones de la mayoría de nosotros los colombianos y colombianas, pues ponen en calzas prietas, ponen en apuros, ponen contra la pared esa intencionalidad de Gustavo Petro, Francia Márquez y toda la gente del pacto histórico
avanzar de manera más rápida y contundente hacia el cambio en la forma de hacer política, puesto que el escenario en el Congreso, para ser más específico, no es favorable y hay que dar un vivos y vivas muchos políticos y políticas de los partidos tradicionales, quienes sí están acostumbrados al chantaje y a la coacción y a las presiones indebidas. Escuchábamos ahí cómo esas formas de hacer, esas viejas formas de hacer política, esa corrupción tradicional de los partidos tradicionales de derecha en Colombia, pues no han estado lejos de tratar de incidir en el accionar del pacto histórico. Tratar de llevar en esta elección particular de la Contraloría la vieja tradición de tú me eliges, yo te nombro a tus recomendados, a tus familiares, no te investigo, y todos contentos, y entonces nos repartimos la marrana, permítame la expresión coloquial, nos repartimos la marrana, nos tapamos todos con la misma cobija, tú me eliges, yo te nombro, tú me eliges, no te investigo, o no investigo a tus recomendados, para poner un manto de corrupción sobre un ente de control, que como ustedes ya vieron, ha sido bastante cuestionado hasta el día de hoy. Y todo esto alrededor de la forma en que se conformaron o se conformó la lista de elegibles, que afortunadamente, gracias a una acción judicial, pues le puso una medida cautelar para que se reacomodara esa lista de forma tal de que personas que efectivamente puedan tener o tengan el mérito o los méritos suficientes para ser elegidos como contralor o contralora estén en esa lista. Desafortunadamente, la clase política tradicional ha estado en contra inclusive de ese mando judicial y de ese mandato judicial, y están apresurando la conformación de estas nuevas listas. De eso habla el senador Bolívar, y de manipular esa nueva conformación para poder nombrar uno de ellos. En la vieja fórmula, yo te elijo, tú me nombras a mis amigos y no me persigues. Pero sigamos viendo apartes del video de Gustavo Bolívar, en el sentido de que su posición es la de hacer respetar el mandato de esos 11.300.000 colombianos que votamos por el cambio. Sigamos pendientes, no pierdan la atención. Involucrada seriamente en ese robo. Entonces, nosotros no podemos dejarle el cambio exclusivamente al señor presidente Gustavo Petro. Él lo está haciendo, el cambio, desde los nombramientos que está haciendo. Hemos visto que ha acertado casi en todos los ministerios que ha nombrado, en los cargos que ha nombrado, y ahí se nota el cambio, se nota la necesidad y su deseo de imprimirle transparencia a la gestión pública. Pero nosotros tenemos que hacer lo propio desde el legislativo. O sea, el cambio es un todo, desde lo judicial, desde lo legislativo, desde lo ejecutivo. Ya Gustavo Petro lo está haciendo desde lo ejecutivo. Nosotros, los congresistas, tenemos que hacerlo desde lo legislativo, desde el Congreso. Y por ahora, mientras no se cambien las reglas de juego, mientras sigamos eligiendo contralor, procurador, incluso algunos magistrados de la Corte Constitucional y al defensor del pueblo, pues tenemos que hacerlo de la mejor manera, buscando las mejores hojas de vida, las personas que no estén comprometidas con la corrupción, que no tengan vínculos con la clase política corrupta, que es la que siempre coopta estos cargos para poder seguir en la impunidad. En esta otra parte, en este otro extracto del video de la cuenta de Twitter del senador Bolívar, él mismo vuelve a reiterar eso que ya hemos nosotros señalado, y me presento mis disculpas ante ustedes si sonamos repetitivos. ¿Y por qué somos repetitivos? Porque nosotros también estamos interesados en que esa promesa del cambio por la que votaron muchos de ustedes que nos ven y este servidor, se pueda volver concreta, se pueda materializar, la podamos ver funcionando en el menor tiempo posible. Ahora, tenemos que entender, y volvemos a repetir, que el escenario en el que se da este triunfo de las fuerzas alternativas, de las fuerzas políticas alternativas, no es el mejor de los escenarios. Ese
cambio, ese reacomodo de las fuerzas políticas y de las formas de hacer política y gobernar, pues necesariamente tienen que encontrarse, y no de la mejor manera. Hay quienes, como el senador Bolívar y muchos colombianos y colombianas, no vemos con buenos ojos esos reacomodos de la clase política tradicional, ahora vuelta aliada del pacto histórico, en esa cosa que han llamado el Frente Amplio, y de los nuevos aliados que han llegado últimamente, y para tratar de conseguir esa cosa que se llama gobernabilidad, es decir, cómo el gobierno del pacto histórico, cómo sus congresistas, senadores y representantes puedan darle tránsito, conseguir esas reformas en el Congreso de la República, pero también en el Ejecutivo, que le puedan dar respuesta a las miles de necesidades, a los miles de derechos conculcados que tenemos muchos colombianos, y cómo podemos ir cambiando este escenario de violencia, de exclusión y de muerte a un escenario de vivir sabroso. Entonces, por eso el senador, en esto acompañamos al senador en su petición a que los miembros, por lo menos los miembros del pacto y los aliados más cercanos del pacto, traten de no sucumbir en esa manipulación que tienen a la que están acostumbradas las fuerzas políticas tradicionales de derecha, y traten de elegir bien y de no caer en la tentación de volver a repetir lo mismo con los mismos. Entonces, básicamente, esta tensión entre el mandato popular expresado en los 11.300.000 votos que demandan, exigen, ordenan un cambio, y la realidad de unas mayorías que votaron por todo lo contrario en las pasadas elecciones de Congreso, es lo que tiene este escenario de tensión en la conformación del gobierno nacional del pacto histórico. Permítame, vamos a ver la última parte para ya ir terminando este análisis de esta incorrección política de Gustavo Bolívar. No se despeguen, les agradezco su generosidad y su paciencia. Entonces les dejo encarecidamente este video para que lo circulen, para que la gente entienda por qué esta lucha, que para algunos yo sé que es molesta, no falta el que diga Bolívar sí jode, Bolívar es la piedra en el zapato. No, yo soy la voz de los que votaron por el cambio, sencillamente. Y en ese sentido pues tengo que tener una coherencia, y la voy a mantener, no importa si de pronto pierdo todas las batallas como esta u otras que he perdido, pero la idea es no traicionar la confianza que ustedes han depositado por nosotros en las urnas. En fin, y esto es una petición directa a los compañeros del pacto histórico y a sus aliados que han venido llegando, el Partido Liberal, no sé si llegue el Partido de la U, el Cambio Radical, incluso hablan de conservadores, pues que por favor me colaboren y le colaboren a la gente que votó por el cambio, para que podamos hacer una nueva selección y de ahí salga la nueva Contralor o Contralora con un mandato de transparencia único, sin que ninguno de nosotros tenga que intervenir en sus actuaciones. Bueno, finalmente, ya vista los extractos del video de Twitter del senador Gustavo Bolívar. A ver, ¿por qué la incorrección política? Pues porque acostumbrados como hemos estado nosotros, los colombianos y las colombianas, a que las cosas fuertes, las cosas duras no se pueden decir, bien sea por no caer mal ante la opinión pública o por miedo, la mayoría de las veces, de no generar reacciones violentas contra nuestra, de quien dice cosas incómodas, pues nos ha acostumbrado a que nos volvamos una sociedad muy de formas. Es decir, pareciera ser que en Colombia lo importante es que suene bonito, que se vea bonito y que huela bonito, no importa lo malo que esté escondiendo ese empaque bonito de las formas. Cuando algún personaje de la vida pública o en nuestra cotidianidad se atreve a romper ese empaque de las formas bonitas, suenan bonito, se ven bonito, huelen bonito y saben bonito, pues rompe con esa corrección, se vuelve un incorrecto político. Pero necesariamente toda sociedad
toda sociedad, todo grupo humano, empezando por la familia, necesita de esas voces discordantes, de esas voces incorrectas, que se salgan de esa normalidad y que señalen puntualmente, así, de manera desgarrada, sin tanto adorno, de manera contundente, esas fallas, esas amenazas, esos errores que se pueden cometer a la hora de tratar de mantener las buenas formas con tal de mantener una armonía artificial. El cambio que estamos exigiendo más de 11 millones de colombianos, incluso yo me atrevo a incluir muchos de esos que votaron por el Senado, por el ingeniero Hernández, también votaron en demanda de ese cambio. Es un mandato que del presidente Gustavo Petro para abajo, toda su alianza, su coalición de gobierno, no puede dejar de lado, no puede soslayar, no puede eludir. Por mucho que haya que hacer reacomodos, por mucho que haya que transar, por mucho que toque enmermelar, discúlpeme que también sea incorrectamente política la forma en que lo digo, enmermelar, esas maquinarias de la vieja política que ustedes, muchos de nosotros todavía mantuvimos ahí con nuestro voto. Pero como ese escenario está ahí, ese escenario es difícil, necesitamos avanzar, necesitamos juntarnos mucho más, unirnos mucho más, pero en una unión franca, en una unión sincera, que nos permita mirarnos de frente y decirnos de tú a tú con el mayor respeto, pero con la mayor entereza, esas verdades que no son tan correctamente políticas, pero que sí son importantes a la hora de ir caminando ese sendero hacia el verdadero cambio que Colombia exige y sobre todo necesita. Ese era más o menos el aporte que queríamos hacer en esta labor pedagógica que nos hemos puesto como tarea acá en la conversa de fin de semana. La coherencia, de eso hemos hablado nosotros también aquí en la conversa de fin de semana. El buen ejercicio de la política o la buena política y el buen gobierno requieren de la coherencia y de la consecuencia. Si votamos por el cambio, no podemos ser alcahuetas de la permanencia de esas viejas y malas costumbres de la política tradicional de Colombia. Sí, efectivamente, Gustavo Bolívar es un políticamente incorrecto, pero representa una tendencia de pensamiento de muchos colombianas y colombianas que creemos que es mejor colocarse rojo un momentico y no quedar pálidos de muerte toda una vida. Esa era la videocolumna que queríamos compartir con ustedes hoy. Antes de irnos, nuevamente permítanme agradecerle a los amigos de Minca al Natural, tienda virtual, que tiene para ustedes la cerveza artesanal de cannabis, tiene jabones, medicamentos y alimentos propios elaborados artesanalmente por las comunidades indígenas o la comunidad indígena Nasa de acá del departamento del Cauca. Como pueden estar viendo ustedes en pantalla, ahí tienen las redes sociales, en Facebook Minca al Natural, en Instagram Minca al Natural y sus contactos en la red social de WhatsApp 318-795-5468, 312-201-4237, Minca al Natural, tienda virtual, cerveza artesanal de cannabis, jabones, medicamentos, alimentos propios, todos ellos elaborados artesanalmente por la comunidad Nasa de acá del departamento del Cauca. De mi parte no es nada más, agradecerles por su generosidad, por estar conectados con nosotros, invitarlos nuevamente de aquí a 8 días, si no pasa nada extraordinario, a que más o menos a esta hora nos veamos en otra emisión más de la conversa de fin de semana, este espacio, su espacio de análisis y opinión alternativa generada desde la provincia. Mi nombre es Omar Orlando Tovar, quedo muy agradecido con ustedes por su generosidad y por compartir con nosotros. Los voy a dejar, ya finalizando con todo, con un letrerito acá recordándole la promo de la Vaqui. Por favor, tratemos de vivir sabroso, tratemos de ser coherentes y juntémonos alrededor de esta nueva propuesta del Pacto Histórico para el Cambio. No hay más, cuídense mucho.